A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Julio Bóves Bascarán, presidente del Clúster de Turismo Rural. Julio, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, le recibimos porque están de aniversario, 10º aniversario, lo celebran mañana, pero hágame primero una radiografía. ¿Cómo está el sector ahora mismo? Bueno, pues ahora el sector está en un momento de estancamiento en cuanto a datos. Sí que empieza a diferenciarse un poco ya el profesional que se dedica al tema del turismo rural, que no es simplemente alojativo, sino que pueden ser la parte de servicios, de actividades, agroturismo, bueno, hay varios subsectores dentro del turismo rural y yo creo que puede ser un punto de inflexión ahora en estos momentos para hacia dónde queremos ir y qué tipo de turismo queremos tener. ¿Y hacia dónde queremos ir? Pues evidentemente hacia la profesionalización y siempre teniendo en mente la sostenibilidad de nuestro entorno y de nuestras empresas. Claro, cuando se habla de profesionalización se habla de calidad para el turista, digamos, pero también en lo profesional, para el trabajador, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, bueno, ahora estamos viendo últimamente las noticias de pues la subida del salario mínimo interprofesional y otras cosas, y entonces todos esos costes al final lo acaba soportando el empresario. Y para poder hacer frente a esos costes que van subiendo, pues uno tiene que profesionalizar su empresa y buscar la rentabilidad. Entonces, pues mediante formación, cursos, trabajo en equipo, porque un poco es lo que, si por algo destacamos en el clúster, es porque tenemos el lema de solo llegas rápido, pero juntos llegas lejos, ¿no? Entonces es un poco esa filosofía de trabajo que tenemos, de ver al empresario que tenemos quizás al lado de nuestro pueblo no como un enemigo, sino que es un aliado para crear un destino fuerte y de calidad. Eso es lo que ha aportado el clúster en estos 10 años, ¿no? Entiendo, profesionalización conjunta, unidad y paso firme. Bueno, pues para que un poco poniéndonos antecedentes, asociaciones locales y de muchas índoles había en Asturias todo el tiempo. Pero fue Fitur de 2014, cuando Javier Fernández, por aquella presidente del Principado de Asturias, en Fitur anunció la creación de un clúster de turismo rural que se diferencia un poco de una asociación al uso, en el que nuestro objetivo era la rentabilidad a medio y largo plazo de las empresas, buscando esa formación, esa profesionalización de la gente que ejerce esa actividad en los pueblos, y no solo pueblos, sino que puede ser también, mismamente Oviedo tiene turismo rural, porque estamos hablando de Las Caldas, estamos hablando de Ioniego, que esa periferia también contribuye a tirar del turismo rural de la región. El futuro pasa por esa profesionalización, es decir, usted decía, nacían con el objetivo de la rentabilidad de las empresas. ¿Esto sigue siendo una de las premisas? ¿Se ha conseguido? ¿Se sigue marcando este camino? Evidentemente es una parte muy clave, porque igual que el turismo fue evolucionando, antes buscabas dónde te alojabas y luego mirabas qué había para hacer o algo similar, ahora es al revés, ahora buscas qué hacer y luego qué alojamientos puede haber alrededor. Entonces, ese tipo de evolución pues también ha evolucionado en el perfil del cliente, en la demanda de servicios que buscan los turistas que nos visitan, y entonces, pues eso parece que no, pero hay que ir estando el día y un poco con la ola e ir adaptándose a los nuevos mercados, que ahora pues un poco esa parte de búsqueda de desestacionalización, para no buscar los 70 días que forman el verano y la Semana Santa, que te den esa prolongación en el tiempo para poder vivir de ello. Ha dicho muchas cosas sobre las que le quiero repreguntar. Primero, dice, hay que buscar qué hacer y después, la gente busca qué hacer y después el alojamiento. Esto es lo que podemos llamar valor añadido. Los empresarios tienen que ofrecer valor añadido, no vale solo con ofrecer una cama. Eso es, antes ofrecías la cama y ya está. Y ahora, incluso hasta las grandes plataformas, si uno se pone a reservar, de repente te empieza a aparecer qué hacer en ese lugar, qué actividades pues, o gastronómicas o culturales o tal. Al final son reclamos.
lo tenemos aquí al orden del día, pues desde eventos deportivos que arrastran no solo a los que compiten, sino a sus familias, y es en fechas que gracias a Dios aquí estamos intentando buscar que no sean las que ya teníamos buena afluencia de gente, sino buscar esas otras épocas del año que podemos seguir dando muy buen servicio y que podamos ocupar pues las camas y las empresas que dan servicio pues poder seguir trabajando. Esa es la forma de desestacionalizar, ofrecer otros atractivos. Eso es. Uno, los que ya tenemos por el tipo de territorio que somos y todas sus bondades que tiene, siempre cuidándolas y respetándolas, porque es un poco nuestro medio de vida también y polo de atracción al turista. Y otro, pues innovando y creando productos nuevos que puedan tener gran tirón en ciertos nichos de mercado. ¿Y qué productos pueden ser esos? Pues mira, ahora, ya que terminó ahora deportes, podemos hablar de cicloturismo, podemos hablar del turismo deportivo de carreras de montaña. Estamos hablando, por ejemplo, Oviedo Cup en Semana Santa, que no es solo Oviedo, sino son todos los concejos alrededor los que notan esa ocupación. Pueden ser ya otros tipos, pues ya más enfocados al ecoturismo, que pues desde avistamiento de flora y fauna, que hay un nicho de mercado específico. Hay otra parte de, por ejemplo, como esta semana pasada en Avilés, que tuvimos el duatlón. Entonces, todas estas pequeñas cosas, que luego también las hay culturales, porque tenemos el Camino de Santiago, que también estira la temporada para muchos tipos de negocios que están en los caminos, que permiten una desestacionalización y, además de eso, que además nos puede hacer singulares y que solo tengamos aquí. Por ejemplo, el caso de uno de los proyectos que llevamos a cabo desde Asturias, que fue sidraturismo. Algo que tenemos propio, tanto a nivel cultural, que luego, fíjate, cuando empezamos el proyecto todavía no era patrimonio de la UNESCO, sino que lanzamos en algo propio, algo cultural nuestro, cómo se transmite, cómo se vive y cómo se comparte, que a los visitantes les gusta. Entonces tenemos que ir buscando esas cosas que nos hacen diferenciales con otros territorios y que no pueden plagiar, como hablamos plagiar, copiar, ¿vale? ¿Y quién le iba a decir a usted a lo mejor que desde Asturias también podríamos vender, y entiéndaseme, mal tiempo? Pues fíjate que en los últimos años que se está comentando de si Asturias refugio climático, sobre todo nosotros lo notamos las temporadas, cada vez que entra una ola de calor en la meseta o en el sur, las reservas suben a una velocidad increíble y ya el turista español que iba a la zona de Levante ya no va tanto a la zona de Levante. El norte de España sí que está pegando una subida importante y, por ejemplo, en el caso de Asturias, que carecíamos de ese turista internacional, es el que sí que empieza a estar presente en muchas épocas y sobre todo fuera de temporada. De hecho, ya hay algunos que hasta les está gustando tanto lo que les enseñamos que están adquiriendo propiedades. ¿Pero qué queda para dar un salto en el mercado extranjero? ¿Queda algún paso por dar? A ver, hay una cosa que está muy bien hecha desde el gobierno, que es esas conectividades del aeropuerto. También hay una conectividad vía Renfe que quizás en el turismo rural no notamos tanto, porque luego la conectividad interna pues es bastante mejorable y entonces bueno, es uno de los problemas que se detectó en el estudio de mercado o en el estudio de turismo rural y pues buscando soluciones para esas cosas, pues desde que puede ser de alquileres de coches en los puntos de llegada, pues que se mejore un poco la red regional de transportes, que al final nos afecta no solo al turista, sino al propio habitante, que podemos utilizar esos servicios. ¿Y qué le gusta o qué le atrae de Asturias al turista extranjero? Su forma de vida, le llama mucho la atención su paisaje, la gastronomía. Por ejemplo, Asturias tenemos una cosa que es un pequeño territorio, pero que tenemos muchos escenarios diferentes. Tenemos playa, tenemos río, tenemos bosque, tenemos montaña, tenemos
buenas cumbres para, por ejemplo, lo que hablamos antes del cicloturismo, tenemos mucha parte de nuestro territorio con protección que para el tema de las reservas de la biosfera, que atraen a un nicho de mercado diferente, porque evidentemente esto es como todo, no a todo el mundo le gusta lo mismo, ni demanda lo mismo. Entonces, esa variedad que tenemos en el territorio es la que nos está marcando un poco el camino. Bueno, hemos vendido las bondades, hemos Sí. también comentado los logros o los pasos dados por el clúster, pero dígame, o aproveche, Sí. quéjese, pida algo a la administración. No sé, antes hablábamos, por ejemplo, habla usted, el problema de vivienda también se nota a la hora de contratar gente para determinados sitios de Asturias, ¿no? Sí, es un problema que todos los empresarios de turismo tenemos porque ya no es la cualificación de las personas o la falta de mano de obra, es que cuando la encuentras, el situarlo en muchos puntos turísticos de la región es muy complicado y claro, también el prototipo de trabajador del sector turístico es también estacional, entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Si los contratos se pueden estirar porque hay desestacionización, pues vamos a traer ese público a fijar población, que es otro de los problemas que hay del despoblamiento de los pueblos y tal que se habla, pero luego tenemos ese problema de la vivienda, que yo creo que no solo es problema de la Consejería de Vivienda, también tenemos que un poco analizar entre todos esta situación, porque nos afecta, por ejemplo, en los centros de salud, cuando hay que cubrir una baja, no podemos, quedan desiertas porque no encuentran dónde quedarse esos profesionales. ¿Y la competencia de los pisos turísticos es un problema también? A ver, yo no lo veo como problema en sí, porque evidentemente, igual que el turismo evoluciona, también evolucionan lo que son los distintos tipos de alojamiento. Lo que sí es un problema es a la hora de la competencia, y me explico. Está el profesional, que es pyme, micropyme, una SL, que paga unos impuestos y demás. Y luego está, como Hacienda no lo considera en muchas, no lo considera actividad económica, el tema de las viviendas de uso turístico, viviendas vacacionales, tal, no se les requiere que estén de alta como autónomos o como sociedad. Entonces, claro, tributan mucho menos que uno que se dedica profesionalmente a ello y están haciendo realmente la misma actividad. Una competencia desleal. Eso es. Mire, Julio, yo no quiero que se vaya sin que me hable de lo que tienen preparado para mañana. ¿Cómo van a celebrar estos 10 años? Creo que van a entregar algunos reconocimientos, ¿no? Pues mira, en estos 10 años, pues puesta en funcionamiento, una de las claves que tuvimos como clúster fue, el primer proyecto que hicimos fue Cooperar sin competir, que era eso que hablábamos antes de ver al de al lado, al vecino, no como el enemigo, sino mi compañero para crear el destino. Pues vamos a hacer un pequeño reconocimiento, sobre todo a esa primera junta directiva, a esos primeros empresarios que con su inquietud y sus ganas de mejorar, pues promovieron y se apuntaron y sumaron a este clúster. Y luego tenemos otros reconocimientos, bueno, pues a un compañero fallecido recientemente de la Junta Directiva. Vamos al primer premio que vamos a entregar al profesional del turismo rural por su trayectoria y un poco el movimiento asociativo. Y tendremos luego otras sorpresas para la gente que difunde nuestra cultura, nuestros valores y tal, a través de las redes sociales. Entonces hay unos premios para ahí, unos influencers, que son los que nos ayudan muchas veces en las redes sociales a promocionarnos. Pues Julio Esbascarán, presidente del clúster de turismo rural, gracias por venir a hablarnos de estos 10 primeros años de vida del clúster y por otros 10 años más. Eso es, esto no es el punto final, esto es casi el punto de partida y esperemos que esos 10 años nos den para trabajar por este turismo de Asturias. Esperamos estar aquí también para contarlo. Gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros.